respecto a lo que ha mencionado en su discurso el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Recordemos que él estaba en plena conmemoración del Día de la Batalla de Boyacá en la ciudad colombiana de Leticia, y él hace mención a nuestro país diciendo que se han incumplido tratados, el Tratado de Río de Janeiro, firmado en 1934. Él también dice que se debe fortalecer la Armada colombiana, hace un pedido a la navegación civil en los ríos amazónicos, hace un llamado a otros países a conservar la Amazonía y señala además que Colombia desconoce a las autoridades de facto que se han impuesto en la isla Santa Rosa. Él señala que la isla Santa Rosa, claro, es un territorio que no puede copar el Perú. Y hace otra serie de menciones, pero lo resumimos para aquellas personas que recién se conectan a RPP. Ha hecho mención también, Carlos, y esto es importante decirlo, a los temas de minería ilegal y narcotráfico. Así que vamos a hablar de este tema con Pedro Yaranga, él es experto en temas de narcotráfico y terrorismo. Buenas tardes, bienvenido a RPP. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo entender esta mención del presidente colombiano Gustavo Petro, en lo que él dice todo está asociado a la influencia del narcotráfico y probablemente la minería ilegal en la zona? En principio creo que el presidente Petro tiene un problema grave de credibilidad en Colombia y creo que un poco con eso intenta confundir, ganar algunas primeras páginas incluyendo este problema que en realidad no existe. Tanto Santa Rosa, que está en Yavarí en Perú, como Tabatinga en Brasil y Leticia en Colombia, allá se vive en hermandad. Pero lo que es cierto es que toda esa zona, todo ese corredor, obviamente la triple frontera está plagada de diversos delitos, el narcotráfico en parte, también la tala ilegal, la minería ilegal del oro, la extorsión, allá todo tiene precio. Pero yo diría que la zona más emblemática en toda esa zona es la vertiente del Putumayo. Allí hay ingresos continuos, por ejemplo, de los resilientes de las FARC ya a territorio peruano. Primero, para incentivar casi gran parte también de Ramón Castilla, para obligar casi a las poblaciones indígenas de esa zona en el sembrío de la hoja de coca, y los insumos químicos vienen de Colombia, y por otro lado en el trabajo de la minería ilegal del oro, que económicamente eso es mucho más rentable. Y igualmente la posición de dos organizaciones criminales transnacionales de Brasil, que probablemente son las dos a quienes vamos a enfrentar en los próximos 15 o 20 años. Es el Comando Vermelho y el primer comando de la capital, el PCC. Esas son las dos organizaciones más peligrosas que ya en parte y están copando la triple frontera. Pedro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ahora, ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? A ver, pero para ser más específicos, ¿a qué nivel ha llegado o se ha introducido, diríamos así, si me permite el término, el narcotráfico y la minería ilegal, sobre todo en esta zona ubicada en la triple frontera? Porque justamente el presidente Petro hablaba de una incursión tal de estos, diríamos, de estos males, ¿no?, que inclusive podrían hacer desaparecer hasta el propio sector de Leticia, hablando ya en un, diríamos, de una forma fatalista, ¿no? Pero ¿a qué nivel llega la incursión del narcotráfico y la minería ilegal en esa zona? Tampoco es una cosa de los últimos tiempos, Carlos. En el caso de la minería ilegal, sobre todo en los últimos 3 años, se ha incrementado mucho más por el tema del costo en el mercado internacional. Pero el narcotráfico, el tema de otros delitos siempre estuvo presente, a tal punto, por ejemplo, que transitar libremente por esa zona es bastante peligroso, ¿no? Porque siempre encuentras al paso ciudadanos colombianos, gente armada colombiana, gente armada brasileña, también en el lado peruano, y casi todo tiene precio. O sea, todas las autoridades casi están inmersas en diferentes delitos. Al nivel, perdón, Pedro, al nivel de como lo ha manifestado el día de hoy el presidente Petro, hablo de la incidencia de estos delitos, por supuesto. No,
bueno, son delitos que siempre han existido o preexistido, Carlos, en la zona, con la única diferencia de que en los últimos 3 años se ha incrementado mucho más el tema de la minería ilegal del oro, ¿no? El tránsito de personas armadas, por ejemplo, es constante, es común, y obviamente tampoco es de libre tránsito porque el terreno, pues la triple frontera es muy extensa. Y lo normal que se hace allá para algunas actividades es el tránsito vía aérea, ¿no? Porque vía fluvial estamos hablando por lo menos 2, 3 semanas. Ujú. Ahora, en todo caso, ¿qué es lo que debemos entender, a modo de resumen? Que el presidente colombiano Gustavo Petro ha sobredimensionado el problema de narcotráfico y de minería ilegal en la zona de la frontera para tapar, por ejemplo, problemas actuales de su país. Por supuesto que sí, demasiado. Es más, Porque, allá, ¿cuál claro, es el obviamente, problema más si grave bien, que tiene que cubrir, digamos, Colombia en estos momentos, bajo el argumento que usted nos da? mire, el narcotráfico siempre estuvo, con la única diferencia de que, obviamente, pero más por el lado colombiano, o se ha notado más ingreso de los resilientes de las FARC, el ingreso de los insumos químicos para elaboración y, obviamente, la inyección económica también para los pobladores de la zona, ¿no? Pero exactamente en esta ciudad de entre Santa Rosa, Tabatinga, Leticia, más es el comercio, intercambio comercial entre otros productos, ¿no? El producto brasilero, el producto peruano, el producto colombiano. Entonces, siempre ha sido una zona de intercambio comercial toda esa zona y eso permanece, ¿no? Y la delincuencia no tanto como en la parte por ejemplo, de la vertiente Putumayo. Pedro, esta situación del ingreso por la frontera de los residentes de la FARC continúa también en un nivel importante con relación a años anteriores. Por supuesto que sí, Ajá. por supuesto que sí, Carlos. Pero no solo los resilientes de las FARC, también ya se ha detectado el ingreso en gran parte de la criminalidad ecuatoriana también, porque la vertiente del Putumayo también converge hacia Ecuador. Sí. Y como la zona es bastante extensa, entonces algunos de los ríos está tremendamente contaminado y ahí es importante el trabajo importante que está haciendo la Marina Guerra del Perú a los pocos pobladores de la zona, a los nativos, lo que están haciendo también es corromper un poco para que sean ojos y oídos de los criminales al momento de la incursión, de la llegada de, por ejemplo, de la Marina de Guerra para destruir las dragas, las maquinarias que utilizan en la extracción de la minería ilegal. Y eso se ha masificado mucho más. Señor Yaranga, le pedimos quizá que no se mueva, se puede estar desplazando porque se ha bajado bastante el volumen, no lo podemos escuchar tan claramente y le quería consultar acerca de las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias podríamos tener ya a nivel Perú con las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro? Eso sí es mucho más preocupante, ¿no? Él está creando un problema donde no existe, porque Santa Rosa en la isla Yavarí es una isla peruana. Creo que el señor Petro tiene un problema en Colombia y creo que eso que un poco quiere usar como una forma distractiva. Y creo que eso amerita su presencia en Leticia, ¿no? Y un poco para incentivar igualmente a la población, pero los pobladores saben que nadie que está en la parte de Santa Rosa y alguien que está en la parte de Tabatinga o Leticia no son enemigos, o sea, allí se vive en plena hermandad. Sí, sí, el claro. comercio fluye cotidianamente. Además, claro, en esa triple frontera, no tanto Leticia, Santa Rosa de Loreto como Tabatinga dependen mucho del comercio, del intercambio comercial. Es su modo de vida. Por supuesto que sí. Por ejemplo, por ahí cruzan los productos peruanos hacia Colombia, hacia Brasil, igualmente también los productos brasileros, en parte también algunas herramientas, maquinarias, entre otras cosas. Bueno, ¿qué, digamos, mensaje debería quedar claro para los ciudadanos peruanos después de haber escuchado al presidente Gustavo Petro, al presidente colombiano? Yo creo que hay que bajar un poco el ánimo confrontacional que está utilizando, porque eso más le conviene al señor Petro, no al pueblo colombiano, sino al presidente Petro. Y lo otro es que si es que hay intenciones en esta zona, lo que deberían hacer los gobiernos es juntarse un poco más entre Brasil, Colombia, Perú, incluido Ecuador,
para enfrentar a la criminalidad organizada y obviamente el narcotráfico, la minería ilegal del oro, que en parte está destruyendo gran parte de los ríos, incluidos los ríos que traen agua para el consumo humano, para Iquitos. Sí, la contaminación que hay justamente en esa zona. Bueno, Pedro Yaranga, especialista en temas de terrorismo y narcotráfico, muy agradecidos por su participación esta tarde en la Rotativa del Aire y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, señores. 3 de la tarde con 20 minutos. Vamos a la pausa. Siga usted atento a nuestra transmisión en nuestras plataformas informativas, en YouTube, en Audio Player. Aquí estamos Joana Castro y Carlos Villarreal con ustedes en la Rotativa del Aire.